¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase de Ultimate para entrenadores. Esta clase será impartida por Luis Rodríguez y esperemos que al transcurso de la clase haya algunas dudas o comentarios que nos lo hagan saber para hacer un en vivo directamente con Luis para que responda a sus dudas y cualquier cosa que tengan al pendiente. Así que muchachos, los esperamos. Primera clase, bienvenidos. Ultimate para todos. Hola a todos quienes nos están visitando hoy en este evento de México Vuela. La conversación del día de hoy es acerca de algunos fundamentos teóricos y psicológicos del coaching, específicamente la comunicación del entrenador de Ultimate. Yo soy Luis Rodríguez, soy el fundador de una iniciativa pedagógica llamada Proyecto Juega Colombia, y cursé una maestría en Deportes y Estudios Olímpicos en la Universidad de Tsukuba. El contenido que presento hoy fue preparado originalmente por el profesor Guido Geisler y esta es una adaptación realizada al deporte Ultimate. Aún así se presentan conceptos aplicables a cualquier coaching de cualquier deporte y haré algunas menciones específicas durante la presentación acerca de su aplicación específica a nuestro deporte, nuestra disciplina de disco volador Ultimate. Gracias a todos por su presencia y a quienes revisen este contenido nuevamente en línea, gracias por su interés. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nos concentraremos en la comunicación del entrenador de Ultimate y durante la presentación van a ver que en la parte baja hay un mensaje. Ahí en este prediseño de PowerPoint tiene como un piso de madera y en ese piso de madera vamos a dar unos mensajes fundamentales en ese suelo que estamos construyendo para el coaching de Ultimate. Hay la Asociación Alemana de Fútbol afirma lo siguiente en el mensaje blanco en la parte baja de la diapositiva. Un buen coach puede hacer un equipo hasta un 10% mejor y un mal coach lo puede hacer hasta un 50% peor. Esto lo publican en su página en 2016. ¿Cuál es el índice del día de hoy entonces? Empezamos por la función del coaching centrado en el deportista. Seguimos con comunicación en el entrenamiento, el juego y la competencia. Definimos las características del coach efectivo. Planteamos la agresión versus la construcción de acuerdos. Y cerramos con el entrenamiento de la comunicación en el prejuego, en el juego, en el medio tiempo y en el postjuego. ¿Cuál es la función del coaching centrado en el deportista? Ese es nuestro primer numeral en el índice del día de hoy. Hay 4 componentes fundamentales del coaching y esos 4 componentes fundamentales del coaching lo utilizamos como base, como vemos en la parte baja de la diapositiva, para facilitar el desarrollo integral del deportista y fomentar el desempeño consistente de la persona y el grupo. ¿Cuáles son los 4 componentes del coaching? Desde la psicología de coaching, desde la ciencia. El componente psicológico, el técnico, el táctico y el físico, en ese orden. ¿Por qué se define así y no empezamos por el físico? Porque si se fatiga la mente, si se fatiga el aspecto psicológico en el rendimiento del deportista, va a tener un costo mucho mayor que si se fatiga en los otros 3 componentes. Así es que lo más importante del coaching, más que el físico, más que el componente táctico o más que el componente técnico, es el componente psicológico y por eso estamos hablando de eso el día de hoy. ¿Cuál es el coaching centrado en el deportista? La función del coaching centrado en el deportista es desarrollar en los deportistas control mental y capacidad de autorregulación. Más que todo en un deporte como el nuestro, el Ultimate, en el cual las reglas son autorreguladas.
La función también del coaching centrado en el deportista es desarrollar la fortaleza mental central. Nunca hemos oído este concepto y eso equivale al core corporal. El core sirve para todos los deportes, lo desarrollamos, lo cultivamos, es lo que nos da el balance de técnica, táctica y físico. Y es importante desarrollar el aspecto psicológico de la fortaleza mental central. Esa es la función también del coach y de la psicología de coaching. El coach también debe entender las dinámicas interpersonales y las del equipo. Vamos a hablar de ello en más detalle. Debe el coach también comprender las diferencias individuales para manejar a los deportistas en el contexto del equipo y también manejar al propio equipo. Es parte de entender las diferencias individuales y eso parte también de conocer a todos los miembros, a todas las personas que hacen parte del grupo. El coach centrado en el deportista emplea métodos de entrenamiento que deben unir los 4 componentes del coaching: lo psicológico, lo técnico, táctico y físico. El coaching centrado en el deportista también hace que el deportista o su representante, los capitanes o los líderes de defensa o de ataque, dependiendo cómo se definan en cada programa, el coach hace que el deportista y su representante o su representante hagan parte activa del proceso de toma de decisiones. El coaching centrado en el deportista es holístico, partiendo de ver al deportista como ser humano y nunca como objeto. Los deportistas son sujetos del programa. El coach centrado en el deportista ayuda al deportista o deportistas a llegar a sus metas de desarrollo personal. Se facilita el empoderamiento de los deportistas y las decisiones se hacen colectivamente. Y el deportista o los deportistas determinan el grado de enfoque, incluso al más alto nivel. Enlacemos esto con el mensaje que está en la parte baja de la diapositiva. Se define el ganar según la meta de desempeño conjuntamente acordada. Cada programa, al involucrar a sus deportistas en ese proceso de toma de decisiones y partiendo del conocimiento profundo de las habilidades, pueden conjuntamente llegar a acuerdos de cuáles son esas medidas de desempeño, esas metas de desempeño a las cuales racionalmente el grupo puede llegar. Se tiene en cuenta que el proceso es un proceso de expansión de capacidades, de desarrollo de talento. Por tanto, la meta de ganar tiene que ser ambiciosa, pero no puede ser irracional. Y de ahí es que parte el modelo de coaching centrado en el deportista. Vamos a pasar al segundo numeral, en el cual ya vamos a empezar a establecer cuáles son los medios comunicativos que el coach tiene para centrar su función en el deportista, para llegar al desarrollo de talento, partiendo de una base consensuada con sus participantes hacia el fin que colectivamente han construido. Miremos aquí en la parte baja cuál es el mensaje de construcción de base que queremos dar. Muchos coaches son culpables de no enseñar suficiente en los entrenamientos y dirigir en exceso los días de juego. ¿Qué es la comunicación? Partamos de estas bases. La comunicación se da entre deportistas, grupos de deportistas, entre deportistas y el entrenador, y entre todo el equipo y el entrenador. Es decir, la comunicación se da en múltiples niveles en el escenario de entrenamiento y competencia que construimos y desarrollamos. En cada intervención, el entrenador tiene un efecto en las percepciones de los deportistas. La percepción puede ser negativa o positiva sobre el desempeño del deportista y o su habilidad, o la percepción también puede ser propiamente del entrenador. Es decir, cada cosa que nosotros estamos comunicando, ya sea a la persona, al deportista individual, o al grupo, o a los subgrupos que tenemos trabajando durante un entrenamiento, va a tener una impronta
en la percepción que el deportista tiene de sus habilidades y su proceso, o bien una percepción de qué es lo que el coach le está queriendo dar, con lo que el coach está queriendo colaborarle, o no. Por eso se dice que la percepción es positiva o negativa, y por eso el ejercicio de coaching tiene que ser un ejercicio también muy pensado, repensado, implementado e incluso comprobado si se puede hacer. La comunicación facilita entonces el adquirir y desarrollar habilidades en el deportista y en el grupo, y da forma a la motivación, la confianza, eficacia, autoconstrucción y satisfacción de los deportistas. Aquí hablamos de satisfacción como cierre de esta frase, y es que un grupo de deportistas que no se sienta a gusto no va a querer llegar a las metas más complejas de desarrollo de talento personal y grupal. Así es que necesitamos tener deportistas que estén a gusto en los entrenamientos. La comunicación del entrenador implica información y emoción. No puede ser una sin la otra. Y aquellos coaches que se centren más o que tengan solamente el desarrollo de sus capacidades orientado a uno de los dos, a la información o a la emoción, va a estar fallando en no construir algo articulado. Ahora, a tener en cuenta, más del 70% de la comunicación es no verbal. Los ojos, el contacto visual, los gestos, la sonrisa o la falta de sonrisas, la postura, el caminado, la forma en que se camina, además de señas, mensajes que se hayan construido en competencia, y la credibilidad que todo esto dé es importante al momento de comunicarse. Todo lo que acabo de decir es adicional al uso apropiado del lenguaje, el vocabulario que usted use, el tono de su voz y otros elementos que van a irse construyendo conforme también la relación con cada deportista y con todo el grupo y los subgrupos que se dan se vaya solidificando. Vamos al numeral 3, que son las características del coach efectivo. ¿Cuáles son esas características que debemos cultivar y que como deportistas también podemos ayudarle a perseguir a nuestros dirigentes? Los deportistas disfrutan de un coach que demuestre apoyo. Un coach que se comunica de forma hostil y agresiva se percibe con menor credibilidad y desmotiva. El coach efectivo demuestra comportamiento adecuado en momentos adecuados. Sabe cuándo ser rígido, cuándo intervenir, cuándo dar un paso al costado y solo observar. Los coaches efectivos son claros, hablan en términos que el deportista entiende, da explicaciones por su comportamiento y evita dar mensajes que sean contradictorios. Por último, un coach efectivo es consistente en sus palabras y en sus acciones. Aquí en la derecha vemos al coach, al mejor coach del año de la temporada 2019 del Club Empire de la Liga AUDL de Estados Unidos. Ahora, luego de ver cuál es el coach eficiente, vamos a ver la agresión en el ámbito del entrenamiento deportivo versus la construcción de acuerdos. Vamos a empezar por la agresión. ¿Qué es el coach que agrede? Varios estudios, entre esos el publicado por los autores Maser, Barnes, Grevius, Boger en 2013, comprueban que la agresión verbal afecta la motivación del deportista y la credibilidad del coach. Ese estudio se realizó con 130 deportistas de college, de universidad en Estados Unidos, de los deportes de fútbol americano, básquetbol, béisbol, softball, soccer y natación. El estudio definía coaches agresivos verbalmente como aquellos que usan insultos, gritos y lenguaje condescendiente. Aquel lenguaje que irónicamente se adapta a lo que el coach considera de sus deportistas. Por ejemplo,
Ya que este deportista siempre es perezoso, entonces va a la banca. Ya que este deportista siempre tiene la mayor imagen de éxito, entonces consistentemente voy a dejarlo que tome decisiones sin influir, porque pobrecito no puedo determinar o intentar que su deseo se ajuste al objetivo grupal. Ese tipo de lenguaje condescendiente no es constructivo. El otro perfil que se plantea este estudio son los coaches de estilo afirmativo, aquellos que son calmados, apoyan y tienen un lenguaje que se muestra preocupado para poderse involucrar nuevamente con esos deseos individuales de los deportistas y en definitiva cómo articular en el sentido que se debe ceder en esos deseos individuales para que la intención del grupo se pueda obtener. ¿Cuál es la conclusión entonces de ese estudio? Que los deportistas expuestos a un coach agresivo estaban notoriamente menos motivados y percibían al coach como menos creíble que aquellos deportistas que estaban expuestos a un coach de estilo afirmativo. Así es que, disculpe un momento. Gracias. Así es que, al plantear el modelo de coach centrado en el atleta, estamos utilizando ese estilo de coaching afirmativo, ese estilo comunicativo que permite que cada deportista y todo el equipo se involucren y sean actores de su propio desarrollo de talento y del camino hacia la competencia. Ese escenario de agresión que definió el estudio anterior se contrasta con la construcción de acuerdos. Nuevamente, que en un deporte como el nuestro, el Ultimate, y en todos los deportes, que tal vez podemos nosotros irrigar este conocimiento hacia escenarios en el cual de pronto encontremos que el coaching no es orientado al atleta y no sea construcción de acuerdos, podamos también difundir esta información. Así es que, ¿qué es construir acuerdos desde el coaching? Antes de la temporada, al inicio de los programas, debe usted clarificar cuáles son los roles de los participantes y de las personas que están involucradas en todo el proceso, qué expectativas se pueden dar, así como fundamentar las medidas de desempeño con los deportistas y con sus padres. Si estamos trabajando con deportistas adultos o con deportistas profesionales, estamos hablando de otro escenario. Este coaching está orientado a escuelas de formación, a programas de Ultimate están en gestación o a básicamente deporte de base y deporte para la comunidad. Así es que siempre tenemos que contar con la participación de los padres. Entonces, volvemos a la idea de la frase. Estamos estableciendo las medidas de desempeño con los deportistas y sus padres y lo que los deportistas y los padres esperan de usted como guía del proceso. Eso debe estar claro y debe ponerse sobre la mesa al inicio del programa. También la construcción de acuerdos es ayudar a los deportistas y a sus padres a establecer metas apropiadas. Algunos ejemplos. El desarrollo personal. Se acuerda con todo el grupo, con los padres y deportistas, que lo más importante del programa es el desarrollo personal de cada uno de sus miembros, porque es un grupo de edad, por ejemplo, adolescentes que requieren este tipo de programa. Otro ejemplo de metas apropiadas a establecer, desempeño competitivo. Ya tengo un grupo de jóvenes que quieren la alta competencia y sus padres están conscientes de todo el apoyo que esto requiere, así es que el acuerdo es perseguir el máximo desempeño competitivo. Otro ejemplo, en programas de desarrollo comunitario, el objetivo puede ser integrar a los miembros aislados de una comunidad para que a través del deporte lleguen a un fin colectivo que es ser un grupo. Ser un grupo con un fin común. ¿Cuál es el fin? Pues el fin puede ser ir a competir, no ganar. El fin puede ser participar de una liga regional y a través de ese primer año de experimentación construir bases para el desarrollo personal de sus miembros y posiblemente en el futuro, pero no centrado en eso, competir.
Así es que es importante ayudar a los deportistas y a sus padres a establecer esas metas apropiadas. Igualmente, ¿qué es construir acuerdos? Es tener reuniones periódicas con deportistas. Puede ser con todo el equipo, puede ser con esos pequeños grupos que usted identifica o que usted está fomentando que se creen, o puede ser persona a persona. Y trate a todos de forma justa. Entienda que justo se aplica diferencialmente. Es decir, aplicar un método y forma diferente para cada deportista, acorde a la persona y dentro de los estándares establecidos por el equipo. No tener acuerdos conduce a solución negativa de conflictos. Muy importante en su papel de coach es que cuando haga críticas constructivas, critique el comportamiento más no a la persona. Por ejemplo, estamos preparándonos para dar inicio al juego y hay un grupo de 3 o 5 que frecuentemente son los últimos en venir, llegan y todavía están amarrándose el calzado, no traen el disco y la botella de agua que siempre requerimos tener en el mismo lugar para minimizar los tiempos de espera. Y entonces la reflexión que hace un coach que no está construyendo acuerdos y que está manejando negativamente los conflictos, es decir, nombre a nombre, tal persona siempre está llegando tarde, en vez de hacer un coaching centrado en el deportista, en el desarrollo del talento del individuo y del grupo, y es decir, bueno, estas reglas se han de cumplir y ser reiterativo y de alguna manera, en vez de generar señalamientos, generar algún tipo de compensación por no cumplir las reglas. Ese es el coaching centrado en el deportista y el que minimiza el manejo negativo de los conflictos. ¿Por qué? Porque los conflictos son normales e inevitables en las interacciones humanas, en especial en grupos con fines complejos, como ser un equipo que quiere competir. Así es que espere que ocurran los conflictos e implemente métodos racionales de su resolución. El conflicto ocurre primero dentro de cada persona, lo que siempre pasa en nosotros. Eso se llama el conflicto intrapersonal. Los deseos fuertes, las ansiedades, los miedos, las preocupaciones, todo lo positivo y lo negativo que se da en nuestra emotividad interna es el conflicto intrapersonal. Así es que el papel del coaching es conocer al deportista e ir de la mano en su proceso de desarrollo de talento. El conflicto ocurre también entre los miembros del equipo, ya que disputan recursos que son importantes. Ese es el conflicto interpersonal. Y ese se da por recursos materiales, por ejemplo, cuando no hay suficientes frisbees. Entonces, pues hay una manera en la cual se debe resolver, minimizar las manifestaciones negativas de conflicto y hacer que todos puedan desarrollar con pocos recursos sus habilidades. Otro, por ejemplo, recurso escaso es el tiempo en cancha. Es un recurso que se pelea mucho, se disputa demasiado. Y ese conflicto interpersonal, el coaching también debe minimizar. Hay otro escenario de conflicto que también se da en el largo proceso de buscar el fin común, que es el conflicto intragrupal, es decir, lo que nos une, los objetivos que compartimos. Y el coaching también sirve, como se estableció en la diapositiva anterior, al definir los objetivos de la temporada e involucrar a todos los actores del proceso en orientar ese fin, pues ese es el conflicto intragrupal, el que compartimos. Por último, el otro escenario de conflicto que se da es la competencia contra los rivales, el conflicto intergrupal, nuestro grupo contra otros grupos. Allí se debe llegar con todos los mecanismos de resolución de conflictos verificados y entrenados. Y en un deporte autorregulado como el nuestro, necesitamos que esa resolución de conflictos parta del conocimiento del reglamento y del uso del mismo en competencia. Es decir, que en todas las sesiones de entrenamiento de Ultimate debemos tener prácticas de juego donde se hagan llamados, donde ante transgresiones que se pueden dar, recordemos que el reglamento de Ultimate
le da el poder al deportista de no cometer transgresiones al reglamento. Así es que, si se dan en todas las prácticas de juego, deben llamarse y deben darse los mecanismos de resolución de estos momentos que están insertas en el reglamento. Así es que como coach de Ultimate, siempre por favor hacer estudio del libro de reglas y analizar su aplicación en contexto, en competencia. E incluso en esos momentos en los cuales la emotividad de la competencia en nuestras prácticas es alta, cuando los deportistas pierden el control de sus emociones, ahí debe haber coaching hacia la resolución efectiva y rápida del conflicto, tal cual como lo sugiere el libro de reglamento WFDF, el cual aplicamos en todos los torneos que jugamos e incluso debemos tener en cuenta en los entrenamientos, muy importante. Ahora, en estos últimos 15 minutos de presentación que vamos a tener, vamos a hablar de cómo se entrena la comunicación. Primero, sea claro y conciso. ¿Qué quiere decir eso? Sea consciente en su proceso de práctica y de preparación para el coaching de evitar dar explicaciones extensas o repetitivas. Solo hable cuando tenga algo importante que decir. Evite dirigir toda acción deportiva que ocurra, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Piense bien lo que dirá antes de expresarse. Detenga la actividad cuando comunique guías importantes de dirección. Cuando usted considere que es el momento de hacer la pausa y que toda la atención esté centrada en lo que va a decir, es cuando usted tiene la oportunidad de que esas guías importantes de dirección sean bien comunicadas. No contrastándolo con lo que hemos presentado en esta diapositiva, si usted está todo el tiempo dirigiendo cada acción que ocurre, no va a haber una atención, sino que se va a volver algo más distractor que constructor. También cambie el tono de voz, no sea monótono, tenga presencia con su voz. Es lo mismo que hablábamos hace un momento de la comunicación no verbal. Hay que tener en cuenta todo, el contacto visual, la manera en que usted está mirando. Incluso hay algo que aconsejo, porque yo lo practico, y es que hay muchas oportunidades, estamos expuestos al sol y yo uso gafa oscura y gorra todo el tiempo que estoy entrenando. Pero si voy a hablar con los deportistas, me retiro esos dos elementos para que ellos vean que estoy queriendo que me vean comunicar y que me escuchen y también escucharlos a ellos. Así es que eso también es muy importante, la comunicación no verbal y el tono de la voz. Haga contacto visual al hablar. La comunicación es en dos vías, tanto verbal como no verbal. Usted y sus deportistas han de comunicar y ser escuchados. Y por último, tenga charlas personales con deportistas luego de cada sesión. Tenga esas charlas con aquellos deportistas que tal vez usted identifica que necesitan el coaching porque no están cumpliendo las metas de desarrollo, porque perdieron el control emocional durante la práctica. Y si esos eventos no se están dando, que es casi imposible que no se estén dando, tenga una lista en orden de con qué personas ha hablado y complete en un ciclo de preparación, es decir, si estamos pensando en que el siguiente torneo es en 8 semanas o en 12, en ese periodo de tiempo usted debe haber hablado individualmente con todos para preguntarles cómo se siente, qué espera, cómo se está viendo apoyado, cómo es la relación con sus pares, cómo es la relación con quienes coordinan el programa. Así es que esas charlas personales son muy importantes y todas las personas que participen en su programa merecen que usted tenga esas charlas y que sean constructivas, porque van a sentir que usted está queriendo conocerlos y usted va a tener herramientas para que con base en ese conocimiento usted pueda hacer mejor coaching. Ahora, entrenando la comunicación, el prejuego. Tengamos en cuenta que sus enseñanzas, lo que está en el mensaje de abajo, tengamos en cuenta que sus enseñanzas hasta el momento se han dado en el entrenamiento que precede a la competencia. Así es que en el espacio prejuego no debe haber nadie externo. Hago la clarificación, excepto en niños que requieren atención.
Si estamos atendiendo párvulos que requieren que les amarren el calzado, que le pongan el uniforme, que le pongan bloqueador solar, está bien. En ese espacio prejuego pueden haber agentes externos. Otro ejemplo, personas, hay algunos programas que atienden población especial, frisbee en silla de ruedas u otros deportes, por ejemplo, fútbol para ciegos o básquetbol en silla de ruedas, voleibol sentado. Este tipo de deportes que requieren asistencia de alguien, está bien que haya un acompañamiento, pero en general el espacio cultural que es el equipo debe ser hermético desde el prejuego hasta el postjuego. En ese ambiente cree un escenario calmado y ordenado y en donde las personas hablen donde es necesario. No es un espacio en el cual todo el mundo está interviniendo, pero sí debe darse un lugar que el coach debe ser asertivo en él, en el cual todo el mundo exprese lo que está queriendo compartir en diferentes momentos. Nuevamente, no es un espacio para que todo el mundo interactúe y se vuelva un diálogo sin control, sino una oportunidad para que se expresen ideas claves que pueden ser comunicadas por los representantes de los deportistas, por ejemplo, por los capitanes. Igualmente se debe dar contenido informativo y o emocional conforme se considera apropiado. En el momento prejuego estamos hablando. No queremos llenar al deportista y al grupo de información. Queremos dar contenido específico, sintético, de información y emoción. Nada en exceso, ni desbordado. Tampoco podemos llevar a que la emoción se desborde, entonces toda la energía de la precompetencia se quede en ello. Y no podemos atiborrar a los deportistas de información, pues porque se van a confundir. Así es que durante esa charla técnica prejuego, destaque 3 a 5 ideas de desempeño y su proceso e inserte algún elemento emocional. No necesitamos más. En el juego, cuando estamos en el sideline, ¿qué estamos haciendo? Eso está sujeto a el tipo de deporte, el nivel de competencia en el que estemos y los eventos, las circunstancias que se den en el juego. Así es que en el de tipo de deporte como el nuestro, que es por equipos, autorregulado, en el cual podemos hacer cambios después de cada punto, si tenemos en cuenta todas esas variables. El nivel de competencia. Estamos iniciando una ronda de competencia en un torneo, estamos avanzados, es un partido amistoso, por ejemplo, o estamos jugando una final. ¿Cuál es el nivel de competencia? ¿Qué información requiere? Y lógicamente una cantidad de situaciones que se dan en el juego hay que tenerlas en cuenta para poder dar información que sea precisa, asertiva y ante todo que guíe a los deportistas y no los nuble. La comunicación durante el partido, el juego, desde el sideline debe ser siempre de forma calmada. Nuevamente, no dirija cada acción de juego. El deportista no necesita que haya una voz sin fin desde el sideline. No estoy diciendo que la asistencia para, por ejemplo, en Ultimate, mantener un lado abierto o cerrado no se dé. Esa información se necesita dar, pero eso no es coaching. Esa es información creada para momentos específicos y uso por los deportistas. Así es que toda esa información ya tuvo que ser creada antes, ya tuvo que ser entrenada y puesta a prueba y verificada para poder ser utilizada en competencia. Así es que lo que se está afirmando aquí es cuál es la comunicación desde el sideline en Ultimate durante una competencia. No hable de cada punto, no es necesario. Vaya recopilando ideas. Utilice palabras y códigos construidos con la comprensión de los deportistas en entrenamiento previo, lo que acabo de mencionar. El lado abierto, el lado cerrado, estoy cubriendo el fondo, estoy cubriendo el under.
toda esa información es importante tenerla clara para que no solamente el coach la comunique, sino en un deporte como el nuestro, Ultimate, se pueda transmitir, los deportistas la puedan transmitir porque son códigos unificados que todos saben y saben utilizar en contexto. Ahora, el medio tiempo. ¿Qué pasa en el halftime? Cuando estamos con un espacio más extenso y podemos dar información también mejor elaborada. Veamos el mensaje de abajo. Usualmente menos es más. Minimice el hablar solo porque se tenga que hablar. No es necesario hablar tanto si usted no necesita. Más bien organice bien su información y sea preciso. Dele un momento a los deportistas para bajar su activación, para que se calmen. Y usted también dese ese tiempo. Unos 2 a 3 minutos. Vamos a partir del hecho que el halftime en Ultimate es solo de 10 minutos, ¿no? Si estamos hablando de otros deportes, por ejemplo fútbol, pues tenemos 15 minutos, lo que pasa, ellos bajan su activación en el camino de la cancha al camerino. E incluso algunos se dan un duchazo rápido y se cambian el uniforme. Entonces, eso le da al coach unos 5 a 7 minutos para hacer su charla técnica y nuevamente unos 3 a 5 minutos para que regresen al campo. Entonces, en Ultimate, como no tenemos camerinos, ni duchas, ni nada de esto, necesitamos darle en esos 10 minutos al deportista 2 a 3 minutos para que baje su activación. Usted en ese momento también puede consultar a sus asistentes o puede hablar con los capitanes para que tenga información. Los deportistas se alimentan de la disposición del coach, así que proyecte un estado de calma. Sea muy consciente en eso. Y analice la charla técnica prejuego, es decir, encadene lo que usted les dijo antes del partido, pero ahora con información del juego. ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando tan bien? Si usted no se lo va a preguntar a ellos, usted se los va a contar. Eso está funcionando y lo que no está funcionando tan bien es esto. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los rivales? Y nuevamente va a destacar esos 3 a 5 detalles de desempeño y proceso que usted planteó al inicio y que gracias al análisis y a los acontecimientos de la primera mitad usted ya tiene mejor construidos. Al final, solo aumente la emotividad si es necesario. No queremos que se desborden los deportistas porque puede haber fugas de energías que nos cuesten después en desempeño psicológico, técnico, táctico y físico. Así es que lleve la emotividad hasta un punto en el cual usted sepa que necesita tener para empezar la segunda mitad. Ya para cerrar este ejercicio reflexivo sobre cómo nos comunicamos con nuestros deportistas, partiendo del coaching centrado en el deportista, en ser coachings de estilo afirmativo y generar acuerdos. ¿Cómo nos comunicamos después de la competencia? En el postjuego. Nuevamente, cuando se acaba el juego, dese un momento y dele un momento al grupo para bajar la activación. Segundo, consulte brevemente con los coaches asistentes o con los capitanes en programas más limitados. Por ejemplo, Ultimate. En Ultimate, muchos entrenadores no contamos con coaches asistentes, pero sí tenemos 2 o 3 capitanes que son líderes en sus grupos. Por ejemplo, un capitán de ataque, un capitán de defensa y un capitán de espíritu de juego. Usted, antes de hablarle a todo el grupo, en 1 o 2 minutos, le pide una conclusión fundamental a cada uno de esos capitanes para alimentar el discurso que tiene preparado. Ahora, si somos un programa ambicioso, robusto y tenemos coaches asistentes, pues ellos deben tener el objetivo de construir esa información, sintetizarla y dársela a usted antes de que tenga usted el último diálogo post-juego con el grupo. Nuevamente, lo hemos repetido intensamente, céntrese en formas calmadas. Sintetice sus conclusiones y el recuento de los eventos. No se extiendan. Después de un agotador partido, de un agotador torneo, de una agotadora práctica de juego, hay que ser sintético para que la información se retenga en vez de que usted se vuelva un foco de apatía.
de el coach que no puede cerrar, que no llega a conclusiones, que quiere siempre tener a las personas en un estado de reflexión compleja y nunca lleva hacia un estado de relajación, de disfrute. Recordemos que la satisfacción del deportista es fundamental. Así es que sea breve. Los detalles han de abordarse en las próximas sesiones de entrenamiento o previo al siguiente juego. Listo. Agradezco a todos su tiempo. Nos tomamos estos 40 minutos para contar un poco acerca de los fundamentos teóricos y psicológicos del coaching, específicamente la comunicación del entrenador de Ultimate. Esa es una entrega que hago yo, Luis Rodríguez, de Proyecto Juega Colombia, con base en la teoría expuesta por el profesor Guido Geisler en la Universidad de Tsukuba, en Japón. Agradezco a todos por su tiempo y espero en el futuro tener la oportunidad de responder sus inquietudes.